Bueno, y estamos aquí, listos para analizar el panorama político con Diego Genud. ¿Cómo estás, Diego? Hola Mechi, ¿cómo andas? Bien, acá, bueno, tratando de abarcar un poco, ¿no? Lo que está pasando en el país. Eh, un Milei muy empoderado, con encuestas de medio término que lo Hmm, dejan en un lugar muy favorecedor. sí. Encuestas, bueno, y una elección que también lo dejó en un lugar muy favorecedor, pero sobre todo números que lo ponen en un lugar muy distinto al que tuvo Alberto o mismo Mauricio Macri, ¿no? En el Sí. mismo momento de gobierno. Hablábamos de las elecciones y también un Congreso mucho más fortalecido, ¿no? Y reformas que están ahí cocinándose, la reforma laboral, monotributo, educativa, penal, bueno, varios ámbitos que están ahí listos para ser reformados. ¿Cómo ves la permeabilidad o si hay terreno fértil para que estas leyes efectivamente pasen? Y la verdad que el terreno sí parece cada vez más fértil, ¿no? Porque después de la elección, como vos decías, estos indicadores, por ejemplo, la Universidad Torcuato de Itela, que habla del índice de confianza en el gobierno muy elevado, todo eso se traduce en política, ¿no? Ujú. Por lo menos en lo que tiene que ver con el sistema de poder, el poder institucional, el poder económico, el poder político, los gobernadores que se van a convertir en un actor clave, me parece, para lo que viene. Los estamos viendo ya con una hiperactividad, se empiezan a mostrar más. La semana pasada reunión en el norte, los Ujú. gobernadores del norte grande, ahora viniendo a Buenos Aires, desfilando por el despacho de Diego Santilli. Estamos hablando de Jaldo, de Jalil, Sí. de Pasalacua de Misiones, de Gerardo Zamora. Ahí un protagonista que puede ser central, quizá no tan conocido a nivel nacional o acá en Buenos Aires, en el AMBA, pero es alguien que tiene el poder en Santiago del Estero desde hace más Mm. de 20 años, que tiene relación con actores del poder local que atienden en Buenos Aires. Entonces hay que ver qué juego despliega Zamora. ¿Se va a Mm. anexar a ese grupo de gobernadores pro Milei que están haciendo? Es una especie de Provincias Unidas a Milei, ¿no? Sí. Porque Provincias Unidas de Yarlora, Puyaro, Nacho Torres era algo de un juego más zigzagueante. Acá está surgiendo, todo indica, habrá que verlo, un bloque de gobernadores violeta, ¿no? Sí. Con Jaldo, con Jalil, con Sáenz de Salta, con Pasalacua de Misiones, con Zamora. Y claro, son los gobernadores que le van a aprobar muy probablemente las leyes que vienen, que quiere Milei, que las quiere tener sancionadas en un doble aspecto. Por un lado, para mostrar estoy avanzando con la transformación estructural de la Argentina. Para otro lado, para ir y vendérselo a Trump la semana que viene, cuando vuelva a viajar para asistir al acto del Mundial de Mm. Clubes, cuando se vuelva a ver con Trump, cuando vuelva a verse con empresarios, ¿no? Cada cosa que Milei logra en el terreno doméstico, después va y la hace cotizar en Washington, en Nueva York, en Miami. Esa es un poco la dinámica que se está viendo en estas horas, me parece. Entonces, esos gobernadores, bueno, tienen una importancia, porque además se está dando algo que hubiera sido demencial de pensar, alocado, nadie te lo hubiera creído hace un año, que es probable que, o muy posible que La Libertad Avanza sea la primera minoría en la Cámara de Diputados. Mm. El bloque más grande, y hace 4 años eran dos, Sí. Villarroel y Milei, que hoy están peleados. Bueno, ahora, después de que eran 40 y tenían dificultades porque estaba el bloque de Pagano, había tensiones, Arrieta que se fue. Bueno, ahora Milei está aspirando a tener 93 diputados. Mm. Con 93 diputados, si se debilita el bloque de Fuerza Patria, bueno, puede ser primera minoría. Habrá que verlo, pero ahí hay que mirar con mucha atención, más que a Zamora, a Jalil. Son Sí. 4 diputados que eran de Fuerza Patria. Fuerza Patria tenía 98 diputados. Perdió uno o dos que se fueron con Jaldo. Uno es Javier Noguera de Tucumán, que tenía una historia más kirchnerista, pero a la hora de los bifes juega con Jaldo y con Milei. El otro bloque más importante es el de Jalil. Entonces, digo, está muy parejo. De los 98 diputados que tenía Fuerza Patria, está cayendo a 96, a 94, a 92, y Milei quiere tener 93. Entonces,
los tenga o no los tenga, ya estás hablando de una paridad donde el punto de partida para las leyes que quiere Milei es mucho más proclive a que el Congreso, por lo menos la Cámara de Diputados, se convierta en una escribanía, ¿no? Sí. Y no en un lugar de disputa. Ujú. Sí, leyes que son fundamentales, como bien vos decías, para mostrarle a Trump como, bueno, estoy haciendo la tarea, ¿no? Sí, Estoy cumpliendo sí. con todos los requisitos y todas las cuestiones que, bueno, sin duda Estados Unidos exige. Pero esta semana, yendo también al interior de La Libertad Avanza, hubo algunos nombramientos o algunos movimientos, ¿no? Al interior del gobierno que llamaron un poco la atención. En primer lugar, Carlos Presti como ministro de Defensa, ¿no? Ocupando un cargo que ya de por sí es de suma importancia para La Libertad Avanza, pero bueno, con todo el bagaje y el historial que trae Presti. Pero también una cuestión ahí en el terreno de la justicia, con Cunio Libarona, que termina siendo una figura un poco decorativa, ¿no? Sí. Y que en realidad el poder está pasando por otro lado. ¿Qué ves ahí? Bueno, ahí te puedo contar lo que hablaba con alguien muy cercano a la hermana del presidente que me decía, bueno, Cunio Libarón es el nombre de una transición, ¿no? Claro. Hasta que podamos nombrar a alguien que nos responda. Sí, es un figurón Cunio Libarona, tiene una historia pesada, pero no tiene poder propio. El que maneja el ministerio es Sebastián Amerio, que es un hombre de Santiago Caputo, y en esa interna que se mantiene, que no es que bajó la intensidad, sino que lo que vemos es un avance muy, muy fuerte de Karina Milei, post elecciones, Manuel Adorni, jefatura de gabinete, Diego Santilli, ministro del Interior, Pablo Quirno, el canciller que desplaza el back channel, obtura el back channel de Santiago Caputo con Washington, con Miami. Ahí ya tenés 3 ministerios que antes eran neutrales o que no estaba muy clara la identificación. Hoy esos 3 ministros responden a Karina Milei. El que quiere ahora la hermana del presidente es el nombre o el lugar del ministro de Justicia. ¿Quién puede ser? Bueno, puede ser Santiago Viola, que es el apoderado de La Libertad Avanza, será algún otro dirigente, habrá que verlo. Pero Milei y su hermana quieren un gabinete que responda directamente a la familia, al apellido. Y el otro nombre importante también es el de Presti, como vos decías, ¿no? Que tiene toda una serie de componentes más propios, pero que se inscribe en esta idea de todos los ministros responden a Karina. Ujú. Sí, no, y además pensaba en esta cuestión, se hablaba mucho, ¿no? Que desde el regreso de la democracia no había un militar Sí. ocupando cargos así tan importantes, y me acordaba de esta cuestión de entre Villarruel y Milei. Hoy Villarruel es un nombre bastante más apagado, con un perfil muy bajo, excepto por alguna interacción en redes sociales, ¿no? Pero mantiene un perfil muy bajo. Y pienso un poco cómo Milei fue tomando esa agenda, ¿no? Cómo las agendas se fueron confluyendo, ¿no? Porque lo pienso un poco tiempo atrás, cuando decíamos, esto no responde tanto a la agenda de Milei, sino que es una agenda más de Victoria Villarruel, ¿no? Sí. ¿Qué ves ahí de él queriendo subirse a esa cuestión más militar, más propia de algo que él le escapaba un poco, ¿no? Sí, a ver, es un movimiento que puede leerse en varios planos a la vez, me parece, el nombramiento de Presti, que es, obviamente, no tiene antecedentes en la historia democrática. Por un lado, te digo algo, citaba una nota de Guillermo Villarreal en Letra P que dice, muy interesante, contando el escenario que se abre para Presti, la interna que hay en las Fuerzas Armadas, y un dato, le cae muy bien a la Embajada de Estados Unidos y a Washington este nombramiento de Presti, que haya un militar a cargo de la defensa en un contexto en el que Argentina está atada a Trump, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un proyecto de país, mucho se habla de, bueno, las Fuerzas Armadas tienen que formar parte y estar integradas a un proyecto de país. Claro, en todo caso, el problema es cuál es el proyecto de país de Milei y de Presti. Y sí, Presti, además de caer bien en la embajada, es alguien que podría ser casi designado por Victoria Villarruel. ¿Por qué? Porque es hijo de un represor, de Carlos Roque Presti, que estuvo a cargo del Regimiento de Infantería número 7 de La Plata. Abuelas de Plaza de Mayo denuncia que bajo su órbita hay casos muy importantes de apropiación de menores, del padre del nuevo ministro de Defensa,
el ex jefe del ejército. No está muy claro qué opina Presti hijo del rol de Presti padre, pero uno diría, Villarroel tendría que estar aplaudiendo este nombramiento, ¿no? Sí. Porque es, por un lado, un militar al frente del Ministerio de Defensa, por otro lado, es el hijo de un represor, ¿no? Entonces, sin embargo, si uno mira el tuit de Victoria Villarroel, no hay nada con respecto a esto. Es alguien, como vos decías, muy desdibujada. Yo creo que sí. El primer objetivo de Milei es cumplir con Washington, con la embajada. El segundo objetivo de Milei en la interna es arrebatarle esas banderas que Villarroel trajo como una novedad. Hoy Milei puede decir, o los Milei pueden decir, no necesitamos a la vicepresidenta para llevar adelante esta agenda. El tercer objetivo, me parece, y está muy claro, es generar un nuevo debate en la oposición, ¿no? Porque el peronismo se divide, las fuerzas de la oposición se dividen entre los que dicen esto es un retroceso inédito y los que dicen, como Milani, bueno, que no es el más autorizado para hablar del tema, pero que dice... está bien nombrar a un militar, no es el único igual que lo dice desde el peronismo, está bien nombrar a un militar, integrarlos al proyecto de país. Por eso digo, el tema es cuál es ese proyecto de país. El CELS aportaba ahí un dato interesante, que antes del nombramiento de Presti hubo un pedido desde Presidencia para que la Armada actuara en Puerto Rico de acuerdo a la estrategia de Trump en el Caribe, ¿no? Okay. La Armada se negó, y a quién premió el gobierno, al ejército, a Presti como jefe del ejército, como antecedente de este nombramiento, ¿no? Porque hoy Argentina, sabemos, es un apéndice, es un satélite, está anexada a la política de Trump, un Trump muy agresivo en todo lo que tiene que ver con el Caribe, con un despliegue de fuerzas inédito también cerca de Venezuela. Entonces, bueno, hay que ver qué va a hacer Presti, qué va a hacer, qué van a hacer las Fuerzas Armadas locales, cuál va a ser el rol geopolítico que van a asumir a partir de ahora. Después Presti tiene un montón de problemas domésticos, porque los salarios de las Fuerzas Armadas son bajísimos, hay mucha gente que se fue, que abandonó sus roles por los bajos salarios. La crisis salarial es tremenda, parecida a lo que pasó bajo el menemismo. Hay una crisis tremenda también en la obra social de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Bueno, todo eso en el escenario doméstico, Presti lo va a tener que resolver. Y si no hay respuesta para eso, va a ser el primer apuntado, porque se supone que es un hombre del Ejército en el gobierno. Bueno, va a resolver los problemas de las Fuerzas Armadas, del personal del Ejército, de la Armada, de la Gendarmería. Todo eso es parte de la agenda de desafíos que tiene por delante. Pero por eso digo, se puede leer en muchos aspectos a la vez. Menem le dio en su momento el ministerio a Bunge y Born, Macri le dio el Ministerio de Energía a Shell, a Aranguren, a la sociedad rural le dio también el Ministerio de Agricultura a través de Luis Echeverre. Bueno, ahora Milei le da al Ejército el Ministerio de Defensa. Bueno, y en un movimiento que hay que leerlo en el plano doméstico, pero también en el plano geopolítico, y hay que ver qué hace Argentina a partir de ahora con las Fuerzas Armadas en este tablero global, sobre todo del patio trasero, ¿no? de Estados Unidos. Total. Sí, me parece muy interesante retomar esta discusión de, bueno, qué rol cumplen las Fuerzas Armadas en el marco de una democracia. Pero bueno, es esto que vos decís, ¿no? ¿Qué idea de país o qué proyecto de democracia? Y me quedo con esta idea de apéndice, ¿no? De Estados Unidos. Y esta idea que vos mencionabas en una de tus columnas de democracia tutelada, ¿no? Sí. Y lo pienso a nivel regional, ¿no? Comparándonos con otros países también de este patio trasero de los Estados Unidos. Y pienso en Brasil, ¿no? Que está pasando por un momento muy particular y muy distinto al de Argentina. Un Lula que empezó muy enemistado con Trump y que hoy consiguió mejores condiciones comerciales que Argentina, estando en esta relación, ¿no? Que estábamos describiendo. ¿Qué ves ahí en Lula? Bueno, obviamente es la contracara de Milei, ¿no? Está muy claro. Y ahí también hay una pregunta, un interrogante, una pregunta para Milei. Que Milei,
hoy en esta especie de segunda luna de miel seguramente no se la quiere hacer o no se la hace, pero es qué pasa si cambia el viento, porque lo que está demostrando Trump en Brasil es que puede tener una relación que redunde en beneficios tanto para Estados Unidos como para Brasil. Le bajó los aranceles a la carne muy fuertemente, al café muy fuertemente. La envidia de Paolo Roca, que quiere que acá le bajen los aranceles al acero, y Milei no lo consiguió, por lo menos hasta ahora. Entonces Lula, desde una posición de fuerza, de decir, tiene que entender que somos un país independiente, hoy tiene un mejor vínculo, un mejor feeling, te diría, con Trump, y Trump le acaba de soltar la mano a Bolsonaro. Bolsonaro, Sí. que está en una situación complicadísima a nivel judicial, y leí también esta semana una nota en New York Times diciendo cómo Trump se despega de la suerte de Bolsonaro. En algún momento presionó a la justicia brasileña tratando de lograr mejores condiciones, preocupado por la situación judicial de detención de Bolsonaro, y hoy Trump le está diciendo chau a Bolsonaro, ya no te necesito como antes, puedo llevarme muy bien con Lula. Y uno podría decir, hasta la semana pasada, la conversación en la Casa Blanca de Trump con Mandani, bueno, hablan de que Trump también tiene problemas en el frente doméstico, Sí. de que Trump tiene que decir, bueno, yo tengo muchos puntos de acuerdo con Bernie Sanders, decirlo en esa conferencia que vio todo el país y gran parte del mundo, ¿no? Frente a alguien que gana las elecciones, Trump se para desde otro lugar. Entonces, bueno, hoy el alineamiento, la sinergia, la simbiosis, este juego en el cual Milei puede decir soy el presidente favorito de Trump, tiene obviamente elementos muy ciertos porque lo vienen de salvar en un momento de hondo dramatismo, pero se abre otro escenario, donde Estados Unidos empieza a lograr un tablero más proclive a sus pretensiones, porque con Lula puede hablar, porque en Chile puede ganar la extrema derecha, porque en Bolivia ya no gobierna más el MAS, porque en Colombia tienen expectativas en que se acabe el experimento de Petro. Entonces se empieza a transformar el patio trasero, Sí. más a pedir de lo que quisiera Trump. Trump también tiene sus propios problemas domésticos, problemas de inflación, problemas de popularidad. Entonces, bueno, habrá que ver hasta cuándo esta alianza que hoy vemos que parece indestructible se mantiene, si se mantiene en estos términos, porque Trump está dando señales de mayor ductilidad, mayor plasticidad, de mayor amplitud, ¿no?, en sus movimientos. Sí, hay algo como medio impredecible la figura de Trump, ¿no? Sí. Uno diría que con Lula, con Mandami Nueva York, iba a ser una amistad imposible, ¿no? Sí. Y el tipo como que un poco va aflojando y va haciendo cosas que uno no espera, ¿no? Pero hablando de la región, y vos recién lo mencionabas, la cuestión de Chile, Sí. ¿no? De este paso tan abrupto hacia una derecha, ¿no? Una posible victoria de la derecha nuevamente en Chile. ¿Cómo ves la evolución y la alianza de Chile y Argentina teniendo gobiernos con, bueno, un sesgo similar? Bueno, habrá que ver todavía, ¿no?, qué pasa en la segunda vuelta. Ahora, digamos, es cantado que Milei se va a acercar mucho si el que gana es Kast, porque además está jugando la ultraderecha libertaria ya anunciando su apoyo a Kast, ¿no? Sí. Ahí hay un personaje que es Kaiser, ¿no? Axel Kaiser, que Milei lo tiene muy presente. Yo también lo hablaba con gente cercana al gobierno. Axel Kaiser plantea la cuestión de los parásitos mentales, ¿no? El colectivismo, el estatismo, el populismo, eso lo escuchamos al presidente argentino hablando de eso. ¿Por qué? Porque Milei piensa que la oposición argentina está en default, destruida, sin chances de lastimarlo, en disgregación. Dice el gobierno, la economía va a empezar a crecer, va a rebotar el año que viene, baja el riesgo país, va a haber señales de reactivación. Entonces la batalla principal tiene que ver con la batalla cultural, con la disputa política, cultural, ideológica. Y ahí Milei se inspira mucho en Kaiser.
Su hermano fue candidato, sacó 14% de los votos en Chile. Obviamente no pasó a la segunda vuelta, pero son votos que es muy probable que vayan para Kast. Entonces, Milei tiene mucho vínculo con la ultraderecha chilena, ¿no? Claro. Con Kaiser, Axel, con su hermano que fue candidato, con Kast también. Entonces, obviamente que si se confirma ese resultado, habrá que verlo porque todavía la elección Obvio. está abierta, pero si se confirma ese resultado, vamos a ver que del otro lado de la cordillera el paso fronterizo va a ser mucho más fluido, ¿no? Porque de Boric a Kast es un cambio muy, muy violento y muy radical. Habrá que verlo, pero Milei tiene sus fichas puestas ahí, ¿no? Ujú. Sí, no, y esta idea de la batalla cultural que se sostiene desde el principio del gobierno, ¿no? Pero lo pienso siempre como yéndonos un poco más a la estructura, ¿no? Lo que está pasando en el panorama social. Yo creo que es una batalla cultural que en cierta medida termina siendo exitosa en muchos casos, pero del otro lado vemos como lo concreto, ¿no? Lo que está pasando en la economía real. Hablábamos un poco fuera del aire de qué está pasando en los sectores populares y vos mencionabas un dato muy interesante de la política de inyectar, ¿no? En planes sociales, programas sociales, la AUH, el Alimentar, el Plan 1000 días, ¿no? Que hay un objetivo muy concreto atrás de eso y tiene que ver con contener, ¿no? A los sectores populares. ¿Qué ves ahí también en esta acción tan concreta? Bueno, es un dato central que suele pasar inadvertido o me parece que no se le da la relevancia. La semana pasada hubo un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que cuenta la evolución de la UH, del Plan 1000 días, como vos decías, y de la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar perdió poder de compra, el Plan 1000 días creció mucho, 500% lo aumentaron el primer año, después mantuvo su poder adquisitivo por arriba de la inflación, pero la clave es la UH, me parece, porque es una política que tiene una historia muy larga en la Argentina, que la llevó adelante Cristina, que en su momento la propuso Carrió cuando era una dirigente quizá distinta a la que es hoy, y que tuvo un rol muy importante hasta que fue perdiendo poder de compra en los últimos años, especialmente durante el gobierno del Frente de Todos. Lo que muestra ese informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un órgano apartidario, bueno, es la AUH cayó a su piso histórico, al nivel más bajo, en el último año del gobierno del Frente de Todos. Sí. Y está hoy en su nivel más alto. Claro. En la historia, desde 2009 para acá. Entonces, bueno, ahí hay una política de la extrema derecha destinada a los sectores vulnerables, eliminando la mediación, porque obviamente la mediación en el caso de la OH no existía, pero en el caso del potenciar trabajo sí existía, y el gobierno lo destrozó al potenciar trabajo para correr a las organizaciones sociales, al mismo tiempo que destrozó el potenciar trabajo, lo licuó, lo dejó casi en su mínima expresión, aumentó y mucho la OH. Entonces, bueno, es un dato para prestarle atención. La extrema derecha tiene la UH más alta que la tuvo el Frente de Todos, el peronismo, en su último año de gobierno. Entonces, ahí hay algo que te habla de una política de un gobierno que, o por temor, o por cálculo, por lo que sea, por oportunismo, dice yo tengo que mantener esta red social. Obviamente nadie sale de la pobreza con la UH, pero si no estuviera, dice el informe, si no estuviera la UH, si no estuvieran estas transferencias, la pobreza sería 10 puntos más alta, la indigencia sería 80 puntos más altas, dice el informe, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente que está en los límites de la pobreza. No es que son clase media alta por recibir una transferencia de ingresos. Pero cuando el gobierno te vende que bajó los niveles de pobreza, bueno, te habla de una política que la creó el kirchnerismo, pero Milei la sabe utilizar, por un lado, para tener una red de contención social, por otro lado, para, bueno, evitar cualquier tipo de desborde. Es un dato importante a partir de ahora, viene diciembre. Insisto, no es que esto resuelve los problemas de la Argentina, que son muchísimos, y puede haber desbordes en este diciembre como en cualquier momento del año, pero sí hay una tensión
una atención del gobierno a esos sectores, a los cuales Milei le dice: yo te doy la estabilidad y además te hago esta transferencia directa, ¿no? No alcanza, por supuesto que no alcanza. La AUH va a estar en 122.000 pesos ahora a partir de diciembre por hijo. Bueno, pero claro, cuando uno la compara con el salario mínimo vital y móvil, que está devastado, sí, que Milei lo tiró abajo, pero ya venía muy abajo de los últimos años, te habla de una diferencia. Al gobierno no le interesa el salario, le interesa que los salarios estén lo más bajos posibles, pero sí le interesa que la AUH esté lo más alta posible, sí, para contener a esos sectores, ¿no? Sí, y como decías, es una política que no alcanza porque además se solapa con otra realidad muy concreta, que es la cuestión de lo laboral, sí, y todas las fábricas y todos los puestos de trabajo. Tremendo. Que llegando fin de año están cerrando, están despidiendo trabajadores. El caso de Whirlpool creo que es el más reciente, con más de 200 trabajadores despedidos. Sí, digo, termina siendo un panorama bastante hostil que es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí, porque además estás en un contexto de recesión y se empieza a dudar de los datos que difunde el INDEC, que dio un crecimiento esta semana, el EMAE, ¿no? El INDEC dice, bueno, hay crecimiento económico. Ahí hay un paréntesis, que sea una persona de apellido Labaña el que esté legitimando este INDEC que está cuestionado, bueno, reescribe la historia porque Labaña estaba asociado a otra cosa, ¿no? El padre, a la salida de la crisis del 2001, primero como ministro de Duhalde, después como ministro de Néstor Kirchner. Bueno, está Marco Labaña ahí, hay muchos cuestionamientos, desde el propio peronismo van a empezar a medir la inflación. Pero ¿qué digo? Hay despidos en un contexto de recesión, hay despidos en un contexto donde la actividad económica no crece, o viene de muchos meses de caída. Habrá que ver si este dato que acaba de dar el gobierno se ratifica hacia adelante o es para discutirlo. Pero claro, vos perdés el laburo y caés a un universo en el cual no sobra el laburo. Lo que hay es cuentapropismo, pluriempleo, plataformizados, vender lo que se pueda, ¿no? Lo que vemos en los estados de WhatsApp de mucha gente. Entonces, todos los días tenemos noticias. El caso de Essen, el caso de Whirlpool, casos en La Rioja de despidos. Es innumerable realmente y no se puede naturalizar. No se puede naturalizar porque esa gente después es muy difícil que consiga un laburo en blanco como el que acaba de perder, porque lo que más crece es el monotributo. Sí. Entonces, la reforma laboral del gobierno, los cambios, cuando el gobierno dice vamos a dar de baja el monotributo o lo estamos estudiando, todo eso se da en un contexto en el que se destruye empleo de calidad y lo único que crece es el empleo informal vía monotributo. Frente a eso, por supuesto, es una economía de subsistencia, sí, donde está bien, la UH cumple un rol, pero mejorar el poder adquisitivo parece algo imposible para la gran masa de laburantes. Por eso ahí está la paradoja de este momento. Un momento donde Milei tiene todo para avanzar con sus planes, tiene apoyo externo, tiene apoyo financiero, tiene apoyo político, tiene apoyo del poder económico, pero tiene un modelo inviable que deja a la mayor parte de los argentinos y las argentinas afuera. Sí. Por lo menos hasta que empiece a venir la lluvia de inversiones que está anunciando el gobierno, ¿no? Sí, que viene prometiendo. Y bueno, y pensaba también en este concepto que también traías, que es lo de la alianza de clases, ¿no? Sí. Como un poco darle a cada sector lo que quiere o lo que más o menos lo contiene, ¿no? El dólar barato para la clase media, ganancias extraordinarias para una clase empresaria y bueno, y esta cuestión que mencionábamos de los sectores populares también, ¿no? Me parece central el tema de alianza de clases si es que Milei logra consolidar este proyecto, este experimento. Porque ¿qué fue el menemismo, no? Fue una alianza de clases en un contexto que la desocupación, después de la reelección de Menem, trepó al 18%. Había gente que se caía del mapa, por supuesto, pero al mismo tiempo había sectores que lo que Clarín en su momento llamó el voto cuota, había una estabilidad que después esa estabilidad terminó siendo una agonía porque la convertibilidad, bueno, condenaba a la extinción a las empresas, a las pymes, a la industria, a muchos laburantes, pero me parece que Milei está intentando lo mismo. Como decías, por un lado la UH para los sectores más vulnerables y la estabilidad. Bueno, una inflación que se mantiene en cierto nivel, que no es que se resolvió el problema de la inflación, hay muchas
rubro donde la inflación es desmedida, pero en la balanza y más allá de los cuestionamientos al INDEC, bueno, es una inflación más o menos previsible, con la UH para sectores vulnerables. Después el dólar barato. Ahora viene el verano y el que tiene posibilidad de viajar al exterior lo va a hacer porque le conviene más el que puede irse de vacaciones, irse afuera, que irse de vacaciones a las playas o a cualquier provincia de la Argentina. Entonces, ahí hay un voto para Milei. Ahí hay un voto para Milei. Y no es solo del que viaja a Miami, sino que son quizá sectores incluso de la oposición, ¿no? Entonces, Milei, por un lado, tiene un modelo donde tenés sectores de altísima rentabilidad, son muy pocos, pero existen, vaca muerta, el litio, la minería, el agronegocio, más allá de discusiones sobre el tipo de cambio. Hay una clase media acomodada que puede viajar al exterior o que puede incluso ahora traer insumos, artefactos, ¿no? Sin impuestos, que puede apoyar el modelo de Milei, más allá de que eso pueda destruir empleo. Y después están los sectores más vulnerables con esta red de contención. Bueno, ¿alcanza? Yo creo que no. Creo que queda gran parte de la población afuera, como te digo. Me parece que es un modelo inviable, lo sigue siendo, y las noticias que vemos de despidos todos los días hablan un poco de eso. Pero Milei intenta contornear su propia alianza de clase a la manera que lo hizo Menem. En otro contexto, en otro país, con las plataformas de por medio, con una red de contención social que no existía cuando llegamos al 2001, que surgió de esa gran crisis y ese estallido, pero que Milei no la dio de baja, al contrario, la potenció. Entonces, bueno, para prestarle atención, porque Milei viene de ganar una elección que muchos de nosotros pensábamos es imposible que gane, viene perdiendo apoyo. Es cierto, al mismo tiempo se da vuelta el reloj de arena y ahora tiene que dar respuestas. Milei ya no puede culpar al riesgo Cuca, a la oposición, tiene que él resolver los problemas. Habrá que verlo si lo puede hacer o no con este modelo inviable, pero me parece que en el proyecto, la ambición del proyecto de la extrema derecha es muy grande. Es decir, yo puedo contentar a distintos sectores y gobernar la Argentina con un proyecto excluyente, con un proyecto de ajuste. Sí. Bueno, veremos cómo sigue el panorama de cara a uno de los meses más candentes de la Argentina, históricamente hablando. A ver qué nos depara este diciembre de cara al 2026. Que la verdad es que hace muchos años que diciembre viene siendo por lo general tranquilo. Hace mucho que no pasa nada, que hay una paz social que se extiende y diciembre, más allá de la temperatura de calor, no pasa a ser un mes conflictivo. Hay una memoria, si querés, lejana, mucho más traumática. Habrá que ver. Hoy Milei tiene todo a favor, como dice Arriazu, el de la tablita de Martínez de Oz, tiene los planetas alineados. Pero tiene un modelo que todos los días lo vemos. Está echando gente, está expulsando gente todos los días a la calle, familias a la calle, y no es tan fácil volver a reinsertarse en el mercado laboral. Así que hay que transitarlo estos meses, habrá que verlo, cómo lo transita Milei, pero hay mucha gente que la sigue pasando muy mal. Totalmente. Bueno, ¿y qué para el 2026? Igual vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando, hasta que ese Mechi. momento llegue. Gracias, Diego. Gracias a vos.